Bienvenidos a Sábados con Abba. Yo soy Juan Baldomero Luna Vázquez para servirles. Y desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, México, los saludo al mundo y más allá. Recuerden que estos son sábados de metafísica. Y la metafísica es la ciencia que estudia todo lo que está más allá de lo físico. Por eso los saludo a todo el mundo y más allá. En este sábado 16 de junio de 2018 vengo a hablar de algo pues que todo mundo tenemos cierto temor o ciertos miedos, ¿verdad? Eh, Voy a hablar de lo que es la vida, lo que es la muerte y lo que es la vida después de la muerte. Eh, Esto es porque el sábado pasado pues falleció mi hermano Baldomero Luna Vázquez, ¿verdad? De 72 años. Y pues no sé, me puse a pensar y a meditar y dije pues voy a hablar de lo que es la vida, lo que es la muerte, desde el punto de vista de los metafísicos, ¿verdad? Para eso pues traje alguna información que se da en los cursos que se imparten en la Escuela de Meditación ABA, ¿verdad? Eh, Vamos a ver en qué consiste esto, que es ese sistema, vamos a decir, diseñado tan perfectamente, que es un sistema vida, muerte, vida, ¿verdad? Eh, para eso, pues, a ver si se aprecia esta figura, ¿verdad? Que es un 8, donde la parte superior pues es el mundo espiritual y en la parte inferior es el mundo físico material. Pero hacer la anotación de que del centro, donde se unen esos dos mundos, ¿verdad? Es el punto de creación o el punto de transformación en que la materia se transforma en energía y que la energía se transforma en materia, ¿verdad? Para eso, pues, si analizamos lo que es la vida, lo que es la muerte, ¿verdad? Pues la misma naturaleza nos da una respuesta muy relevante y muy a la vista de todo el mundo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si nosotros pensamos, ¿verdad? ¿De dónde viene el bebé cuando nace, ¿verdad? ¿De dónde viene ese bebé, ¿verdad? Pues entonces llegamos a la conclusión de que viene de una preexistencia, ¿verdad? No viene de la nada, sino que viene de una preexistencia, ¿verdad? Y entonces pues ya toma posesión de su cuerpecito, ¿verdad? Que surge del vientre materno y entonces empieza a crecer como niño, como joven, como adolescente, como adulto, como anciano, y llega el momento en que pues muere, ¿verdad? Deja de vivir, entre comillas, ¿verdad? Y entonces en ese momento pues muere ese ser, su cuerpo físico queda aquí, ¿verdad? Es enterrado, pero su ser sigue viviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos preguntamos también, mucha gente, ¿verdad? ¿A dónde va ese ser que falleció y que su cuerpo fue enterrado, ¿verdad? O fue cremado, vamos a decir? Eh, pues va a una post-existencia, ¿verdad? Entonces realmente no existe un estado de muerte, sino más bien es un estado transitorio, como les dije ahorita, donde la materia física se transforma en energía y cuando muere y cuando nace, pues esa, vamos a decir, esa energía se transforma en materia física, en cuerpo físico. Entonces, como quien dice, estamos viendo en este 8 famoso, ¿verdad? Que el punto central, allí nace cuerpo físico, tiene una vida física, luego en ese mismo punto, ¿verdad? Muere cuerpo físico, pero nace cuerpo espiritual, y luego tiene una vida en el espíritu, y luego muere cuerpo físico, perdón, cuerpo espiritual, perdón, y nace cuerpo físico. Entonces, ¿dónde está lo que llamamos muerte? Pues realmente
no existe la muerte, es simplemente un paso dimensional o una puerta dimensional entre esos dos mundos. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de esos dos mundos? Bueno, como decía el Maestro Jesús, ¿verdad? Lo que ates en este mundo será atado en el cielo, lo que desates en este mundo será desatado en el cielo. Entonces nos está diciendo que tenemos esos dos mundos y que lo estamos utilizando al unísono, ¿verdad? Eh, el mundo físico material y el mundo espiritual. Ahora, el mundo físico material, pues es este que vemos todos los días, que nacemos, comemos, trabajamos, nos multiplicamos, estudiamos, etcétera, ¿verdad? Y luego llega un momento en que pues desencarna este ser y entonces sigue viviendo en su mundo espiritual, ¿verdad? Entonces llega un determinado tiempo, ¿verdad? Donde otra vez vuelve a encarnar, ¿verdad? Para seguir con su, eh, pues, aprendizaje, vamos a decir, hasta llegar a entender y comprender que todo es uno, ¿verdad? Que no estamos separados, que no somos diferentes, sino que somos una unidad en el que estamos todos por igual participando. Bien, entonces, pues las preguntas que nos hacemos todo mundo, ¿verdad? Pues, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Y con este preámbulo, ¿verdad? Pues voy a iniciar a leer la información que traigo para este sábado. Nos dice, todo hombre y mujer que ignoran lo que viene después de dejar este mundo, o sea, cuando muere, se siente que ha sobrevivido a su propio nacimiento en este mundo, que está viviendo una vida, o sea, que está vivo y que al final de esa vida va a morir. Y ese es el fin de toda su existencia, basándola solo en ese periodo de 30, 60, 70 o tal vez 80 años. Y cree que después de este periodo de vida ya no existe, ya no será más. Y si se fija en su mente en la idea de que va a dormir el sueño de la muerte hasta que un ángel lo despierte con un trompetazo para ser juzgado al final de los tiempos, o sea, el famoso juicio final, pues entonces dormirá por siempre. Pues todo eso es solo un cuento fantástico. Y es cierto, eh, el Maestro Jesús vino hace más de 2000 años, ¿verdad? Y nos demostró que no hay muerte. Por eso cuando Pedro ve y comprueba de que el Maestro no murió, sino que está vivo, ¿verdad? Después de muerto, entonces dice que él, o sea, que el Maestro, eh, vamos a decir, derrotó a la muerte, ¿verdad? Pero es que no es que hay que derrotar nada, sino simplemente es un proceso creativo, ¿verdad? Pero nos han puesto en nuestra cabeza, en nuestro programa mental, ¿verdad? De que pues vamos a vivir ese periodo, 30, 40, 50 o 70 años, ¿verdad? Y vas a morir y ya no existe nada, ya estás en el limbo, estás en otro lado, vamos a decir, ¿verdad? Que no hay nada, que ya no existes, que ya no vas a ser, ¿verdad? Y entonces, pues el maestro vino hace 2000 años a demostrarnos que después de la muerte hay una vida más plena, ¿verdad? Hay una vida, ¿cómo les diré? Más grandiosa, más hermosa, más completa, ¿verdad? No como esta que estamos viviendo aquí en el plano físico, ¿verdad? Y eso de que va a esperar o que va a estar dormido hasta que un ángel, por medio de una trompeta, lo va a despertar para que vaya a un juicio final, pues también eso es una idea, vamos a decir, un concepto muy antiguo, ¿verdad? Pero realmente cuando el maestro demuestra, ¿verdad? Que es, vamos a decir, enterrado, entre comillas, porque en aquel tiempo pues eran las tumbas son como una caverna donde ahí se dejaba el cuerpo. Entonces, él demostró, ¿verdad?, que murió, vamos a decir, el viernes, el sábado está en la tumba y el domingo aparece con un cuerpo celestial, con un cuerpo igual que el que tenía cuando estaba en el plano físico, pero muy superior. Entonces demuestra que después de la muerte hay una vida plena, ¿verdad?
con unos poderes que ni se imagina la persona, ¿verdad? Y es más, ni siquiera tenemos una idea de lo que podemos hacer con ese cuerpo espiritual, que como dijo el maestro, tú, yo, todos lo tenemos, ¿verdad? El problema es que como nunca hemos estudiado a fondo esto que llamamos cuerpo físico, esto que llamamos mi ser propio, ¿verdad? Pues al morir la persona queda como ignorante, como en, en oscuridad, vamos a decir, ¿verdad? Porque no sabe qué es lo que sigue. Sin embargo, el proceso sigue, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con esta información. Dice, entonces todo hombre y mujer en su vida se hace estas preguntas a sí mismo, como, primero, ¿la muerte física es realmente el final de todo? Segundo, ¿seré borrado para siempre y ya no existiré más? Tercero, ¿mi personalidad será aniquilada? ¿Estaré sin forma y totalmente inconsciente de mí mismo? Cuarto, ¿estará mi cuerpo y yo encerrados en un ataúd y enterrados en la tumba por los siglos de los siglos hasta el día del juicio final? 5. ¿Me iré a un infierno o a un cielo según mi actuar en esta vida? 6. ¿Por qué ninguna autoridad religiosa ha contestado a satisfacción cada una de estas preguntas? 7. Entonces, ¿qué sentido o valor real tiene el que siempre se diga que Dios es un Padre amoroso, cariñoso, bondadoso, que te protege contra toda adversidad? Esas son las preguntas que nosotros como metafísicos, y pienso yo que también todo hombre y mujer común, ¿verdad? Nos hacemos. Ahora, vengo a, según la información que se nos da a través de la meditación, ¿verdad? A los metafísicos, pues vengo a hablar de lo que llamamos muerte. Bien, eh, la primera pregunta, ¿qué es la muerte, verdad? Y pues se puede contestar, la muerte es impresionante, excitante y totalmente maravillosa. Pues tú puedes fundirte con la esencia y conciencia pura, Dios Abba, e iniciar así la experiencia de la realidad última en el corazón de tu propio ser, o sea, ser uno con Dios Abba. Estás en casa con Dios Abba. Él te abraza, te conforta, te da la bienvenida y te asegura que estás en el lugar perfecto y listo para entrar en el reino de Dios Abba, el real reino y no como te lo imaginabas. Y es cierto, pues nos han programado, ¿verdad? Como les digo yo en las clases, para ser unos fracasados. ¿Por qué? Porque nos llenan de temores, nos llenan de miedos, nos llenan de ideas y conceptos que hay un infierno, que hay un limbo, que según tú hayas vivido tu vida, pues vas a ser recompensado o vas a ser castigado, ¿verdad? Pero pues como el maestro lo dijo, ¿verdad? Cuando ya con su cuerpo celestial aparece ante María Magdalena, ¿verdad? Y que María Magdalena lo quiere abrazar, pues le dice, no, no me toques porque todavía no subo a mi Padre, ¿verdad? Y entonces ahí hay una plática entre el maestro y María Magdalena, y cuando ya la manda que vaya a decirle a los discípulos que está vivo, dice unas palabras muy importantes para nosotros los metafísicos, ¿verdad? Dice, le dice a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos, ¿verdad? Que subo a mi Padre, que es tu Padre, tu Padre, tu Padre. O sea que todos somos hijos de Dios. Bien. Y luego dice, subo a mi Dios, que es tu Dios, tu Dios, tu Dios, y mi Dios. Entonces, él ahí ya está proclamando una verdad muy importante, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, todos tenemos esos mismos privilegios, esos mismos dones, esos mismos poderes, ¿verdad? Entonces, al decir esas palabras, pues está confirmando esto que decimos. Entonces, estás en las manos de mi Padre Dios, ¿verdad? Y estás con un cuerpo celestial, con un cuerpo muy completo, muy poderoso, ¿verdad?
después de la muerte, que es lo que él mostró a través de ese presentarse ante sus discípulos y ante mucha gente, porque no nomás se presentó a sus discípulos, se presentó a personas, eh, griegos, romanos, en Tiro también, que era una ciudad muy importante en aquel tiempo. Entonces él se mostró a mucha gente después de muerto, pero más vivo que cuando estaba vivo, vamos a decir. Bien, entonces eso es la muerte. Bueno, la segunda pregunta. ¿La muerte es un proceso de restablecer tu verdadera identidad? Dice, el corazón material incluye el miedo de ser abandonado o de ser digno o lo bastante bueno o un pensamiento de insuficiencia o una idea de separación o un número cualquiera de falsos pensamientos que tú puedes tener de ti mismo. Y es cierto, eh, como les digo, hemos sido programados para ser unos fracasados porque nos han programado de que tú no sirves, tú no sabes, tú qué vas a hacer, tú no puedes, tú no, ni siquiera tienes idea de lo que vas a hacer, ¿verdad? Entonces nos han vendido la idea de que somos unos seres pusilánimes, ¿verdad? Entonces dice, en última instancia el corazón material está siendo solo una identidad material, o sea, tu identidad física. El corazón material puede tomar diferentes formas, pero todas ellas vienen a ser la única pregunta: ¿quién soy yo? Y es cierto, eh, son las famosas preguntas, ¿verdad? De quién soy yo, de dónde vengo, por qué estoy aquí, a dónde voy, ¿verdad? Entonces esas preguntas pues son unas preguntas que impulsan al ser humano a buscar esas respuestas, ¿verdad? Dice, entonces te das cuenta de que tú estás viajando a través del continuo espacio-tiempo y te conoces a ti mismo y experimentas esto totalmente, y entonces recreas tu sí mismo nuevamente en la siguiente más grande versión de la más grandiosa visión que tú hayas tenido acerca de quién tú eres realmente. Y es cierto, cada vez que reencarnamos, cada vez que venimos al mundo con un cuerpo físico nuevo, ¿verdad? Estamos dando un impulso de evolución a ese ser que está encarnando, ¿verdad? Siendo cada encarnación un nuevo nivel más elevado de conciencia. Y así vas a estar por siglos o por miles de años, ¿verdad? Hasta que se haga la luz en ti, en tu interior, ¿verdad? Y puedas darte cuenta quién eres realmente, por qué estás aquí, de dónde vienes, para dónde vas también, ¿verdad? Y entonces te das cuenta que eres uno con todo. Y luego nos dice, entonces te identificas con el verdadero yo soy, el total yo soy Dios, en el que tú te fusionas y recuerdas en el corazón. Meditación nada. Este es el trabajo de conocerte a sí mismo totalmente, fuera del corazón. Y es cierto, eh, cuando estamos en las clases, ¿verdad? Pues las personas se van dando cuenta de que no son nomás un montón de huesos, sangre, ¿verdad? Sino que son algo más todavía, más grandioso, más maravilloso, ¿verdad? Y es cuando empiezan a hacer contacto con ese ser de todos los seres que está en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, y en todos los corazones de todo el mundo, ¿verdad? Y hacen ese contacto, esa unidad. En vida, mis amigos y mis hermanos, en vida. No hay que morir para hacer esto, ¿verdad? Luego nos dice, el verdadero yo, el total yo, la gloria y la maravilla de quien tú eres en la vida, Dios Abba. Ese proceso eterno de vida, muerte, vida, es infinita. Ese proceso, ¿verdad? Eterno de vida, muerte, vida, es infinita, ¿verdad? Dios es vida, Dios es perfecto, entonces tú eres vida y eres perfecto. Por lo tanto, cero miedos, cero temores. ¿Por qué? Porque ya estás despierto a esa verdad, ya estás
quitando ese programa que nos han metido en la cabeza de que tú que, de qué sirves, tú que sabes, tú no eres nadie, ¿verdad? A darte cuenta de quién eres realmente, y al darte cuenta de quién eres realmente, pues te liberas, ¿verdad? En vida no hay que morir. Como decía el Maestro Jesús, conócete a profundidad y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Ahora cambiemos la palabra verdad por Dios y decir, conócete a ti mismo, ¿verdad? Y conocerás a Dios, y Dios os liberará. Y esa es la palabra, ¿verdad? Real, no lo que nos han estado vendiendo. Bien, eh, seguimos con estos puntos, ¿verdad? El punto 3, la muerte es el pasaje entre el mundo físico y el reino espiritual y el regreso del nuevo. Y entonces en este punto, ¿verdad? Pues esta figura, el 8, ¿verdad? Donde podemos ver que hay un principio de nacimiento y hay un principio de muerte, pero son el mismo principio, o sea, el centro. Ahí para abajo es nace cuerpo físico espiritual, luego muere cuerpo físico, perdón, y luego nace cuerpo espiritual y luego muere cuerpo espiritual y nace cuerpo físico, y así están haciendo ese 8 que no tiene principio ni final. Entonces nos dice, la muerte está realmente en el centro de todas las cosas. Esta es la central experiencia de toda la vida. La muerte es algo que tú te mueves a través del pasaje de este mundo físico al otro lado. Este es el pasaje entre el mundo físico y el reino espiritual. Por eso decimos el más allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que no sabemos qué hay más allá. Sin embargo, ya con este conocimiento te das cuenta de que hay una vida plena, con un cuerpo pleno, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que pues tienen problemas aquí en el mundo físico y les amputan sus piernas, ¿verdad? Y cuando trascienden, cuando dejan el cuerpo físico aquí sin piernas, pues se dan cuenta que tienen un cuerpo nuevecito, completos, con sus piernas y todo, ¿verdad? Cuando ya trascienden ese plano de la muerte y entran a lo que es el plano espiritual. Entonces se dan cuenta que tienen un cuerpo, vamos a decir, si la persona murió de 70, 80 años, pues renace en el plano espiritual con un cuerpo de unos 25, 30 años, ¿verdad? O sea, completito, entero. Luego nos dice, nacimiento y muerte son lo mismo. La experiencia del nacimiento y el de la muerte son idénticos en el centro del corazón de tu propio ser. Ambos eventos son solo energía atenuada, o sea, energía que reduce su vibración nada más. Dice, actuando no únicamente como poder transformador, facilitando la transición de un mundo al otro. Son momentos de creación solamente. Y es cierto, el punto de nacimiento y el punto de muerte no debe llamarse así, punto de nacimiento y punto de muerte, sino punto de creación. ¿Por qué? Porque en ese punto la energía espiritual se transforma en materia física o cuerpo físico. Y en ese punto, cuando muere la persona, entre comillas, es la transformación de la materia física o el cuerpo físico en energía, ¿verdad? Es lo que decía Albert Einstein, ¿verdad? Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces ahí nos está diciendo que la energía es igual a la materia, nomás por la velocidad de la luz, o sea, el movimiento, la vibración de tus átomos y moléculas, nada más. Bien, el número 4 nos dice, entonces, ¿tú estás en un continuo acto de creación en la vida y en la muerte? Sí, estás en un perfecto y continuo ciclo de creación. No hay una muerte, simplemente es una transformación. De acuerdo también con el tarot, en el arcano 13, nos especifica que hay un esqueleto, ¿verdad? Con su guadaña, pero dice la palabra transmutación, transformación, ¿verdad? Nos indica que allí la energía se transforma o se transmuta en materia física. Bien, dice, el acto de creación
nunca, nunca se detiene, ya que es infinito. Cada pensamiento, palabra y acción es creativa totalmente. Cada vibración liberada desde el corazón de tu ser, recreándote a ti mismo y a tu entera realidad de nuevo, y tú estás siendo cambiado en cada único movimiento de vida. Y es cierto, dirán ustedes, ¿cómo es eso? Bueno, pues desde que naces hasta que mueres, tú te estás recreando, ¿verdad? Como les digo en las clases, cuando tú eh, te preparas para salir a trabajar, que vas al espejo, te estás recreando, recreando todos los días. Si nos diéramos cuenta cuántos millones y millones de células mueren cada instante y cuántos millones y millones de células son repuestas por nuevas células, ¿verdad? Nos daríamos cuenta que estamos siendo transformados constantemente, ¿verdad? Estamos muriendo y naciendo al instante, ¿verdad? Por eso también como metafísicos sabemos que cada 7 años tenemos un cuerpo nuevecito, ¿verdad? Todo bien hecho, perfectamente bien hecho, ¿verdad? Muy bien. Y luego nos dice, cuando tú estás pasando de uno al otro lado, ¿verdad? O sea, del mundo físico material al espiritual, tú puedes sentir que estás pasando algunas cosas como que tú te mueves dentro de ese pasadizo, muerte, nacimiento, tú lo sientes como un real pasadizo. Tú sientes que tú estás haciendo ese pasadizo. Tú te mueves a través de todos los estados de la muerte, el nacimiento, sin cuerpo físico y con cuerpo físico. Te das cuenta, ¿verdad?, que tú estás transitando esos dos mundos al mismo tiempo, ¿verdad? Con un cuerpo físico y con un cuerpo espiritual. Estás utilizando los dos al mismo tiempo. El problema es que como les digo que el proceso es tan rápido, ¿verdad? Pues no alcanzamos a distinguir uno del otro. Entonces pensamos que aquí estamos y no nos movemos y que sigo siendo Juan Baldomero Luna Vázquez hasta que me muera. Pero estamos siendo cambiados cada respiración, ¿verdad? Y aspiración y expiración, estás modificando todo tu ser. Y luego 5. En la muerte eres despojado de toda tu identidad individual, terminando la separación de ti, desde ti mismo hasta el final. Bien. En el momento de la fusión, o sea, en ese momento en que tú te fundes con ese todo, o con ese ser, o con ese Dios, como quieran llamarle, ¿verdad? Se tiene el sentimiento de ser visto totalmente y completamente a mí mismo. Es como decía San Pablo, ¿verdad? Voy a conocer como soy conocido. Esa es la clave de todo esto, mis hermanos. Voy a ser conocido como soy conocido. ¿Por quién? Por mí mismo, ¿verdad? Dándome cuenta de quién soy y por qué estoy aquí y a qué vine a este mundo. Y luego dice, ninguna cosa puede estar ahora oculta, nada puede ser ahora ignorado o perderse, nada puede escapar. Todas las cosas buenas y malas que el alma pueda estar pensando de sí misma son lentamente absorbidos por la luz a través de una clase de energía de ósmosis que funde cada pequeña sensación engañosa de orgullo, abandono al alma con una maravillosa empatía de vacío. Nada es tuyo y todo está dentro de ella misma. Y ninguna experiencia de todo esto está en ella misma. Entonces, eres todo y nada. Y es cierto, somos todo y nada. ¿Por qué? Porque como los científicos han estado investigando a través del tiempo, ¿verdad? Y han llegado a la conclusión de que el cuerpo físico es un 99.63% vacío, o sea, nada, no existe nada, y vamos a decir, 37.37% es material. Entonces, se han dado cuenta de que el cuerpo físico no es físico, el cuerpo físico material no es material, sino que es un vacío, ¿verdad? Entonces, al darnos cuenta de eso, nos estamos dando cuenta de que somos
omnipresentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos estar y estamos, de hecho, en todas las dimensiones, ¿verdad? En las 24 dimensiones, 12 físicas, 12 espirituales, ¿verdad? Y estamos utilizándolos al unísono, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en el curso de chakras o centros de energía, pues nos damos cuenta que tenemos 7 cuerpos sutiles que están en diferentes dimensiones y niveles de conciencia. Entonces, cuando estudiamos por medio de prácticas muy simples y meditaciones muy simples, ¿verdad? Esos niveles de conciencia nos vamos dando cuenta de que los tenemos en nuestra constitución y que son de nosotros, que no son de otros, son tuyo. Y entonces tú puedes ir modificando toda tu estructura atómica, molecular, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser inmensamente feliz, inmortal y uno con Dios, ¿verdad? No como hemos estado viviendo y sufriendo separaciones, divisiones, tanto conceptuales como físicas, ¿verdad? Bien, volviendo a esto, entonces nos dice, ¿verdad? Despedida del mundo físico para arribar al mundo espiritual. Bien, voy a unirme a las fuerzas universales, voy a unirme al espacio infinito, voy a unirme al cosmos, voy a unirme a ti, papá Abba, y a regocijarme en tu maravillosa esencia. Voy a ser esa misma esencia, que es la misma esencia que mueve a la vida, que mueve a toda la creación. Voy a hacer todo. Y es cierto, cuando ya trasciende uno este nivel de conciencia y los niveles de conciencia que mencionaba en los centros de energía, entonces eres todo con Dios. Eres ese Dios completo, total, como lo muestra el Maestro Jesús cuando muere en la cruz, ¿verdad? Y cuando dice que mi espíritu se disuelve en tu espíritu, en ese momento se hace uno con el todo y ya no va a regresar, ya no tiene por qué regresar porque ya es uno con el todo. Bien. Número 7. Entonces la vida y la muerte son lo mismo. Te diré un secreto. La vida y la muerte son el punto de unión del mundo espiritual con el mundo físico material. Ver Génesis 3. De donde todos surgimos y nos hundimos en un infinito ir y venir, como el mundo lo dice. Venimos del más allá y regresamos al más allá. Y como dijo la serpiente a Eva en el paraíso, positivamente no morirás. ¡Wow! Ese es algo trascendental, algo maravilloso, ¿verdad? Esa serpiente, ese instructor que le da a Eva la información para que evolucione, para que inicie su proceso de evolución hacia ese todo, hacia ese Dios, ¿verdad? Entonces nos dice positivamente, no morirás. ¿Qué significa eso? Que no existe la muerte como tal. Muy bien. Y por la pregunta número 8. Entonces, ¿eres la causa de tu propia muerte? Bien, la muerte es solo una puerta dimensional de entrada a un camino. Esta es la puerta mágica, porque la energía con la cual caminas a través de ella determinará cuánto avances en el otro lado. Y es cierto, eh, en el curso de centros de energía, pues ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que según nuestro nivel de conciencia que vayamos adquiriendo en este plano físico, ¿por qué? Porque este plano físico es como el aula o escuela, ¿verdad?, donde vamos a aprender a utilizar, ¿verdad?, nuestra divinidad sin ningún riesgo. ¿Por qué? Porque este plano pues es un mundo proyectado del interior, entonces es simplemente una ilusión holográfica nada más, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de esos niveles de conciencia y nos damos cuenta de que somos ese todo, aunque nos veamos separados y nos sintamos separados, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al avance
espiritual que tengas en el plano físico va a ser lo que tú vas a entrar en ese mundo espiritual. Y como les explico en las clases, ¿verdad? Si tú aprendiste y conociste y manejaste el nivel de conciencia de lo que es el cuerpo astral doble etéreo, ¿verdad? Entonces esa persona muere, ¿verdad? Y deja el cascarón aquí, deja un cadáver, ¿verdad? Que es simplemente el cuerpo físico, lo deja aquí, es enterrado o es cremado, ¿verdad? Pero él sigue viviendo en el plano, vamos a decir, espiritual, tomando un cuerpo que se llama cuerpo físico aún no manifestado, que es un cuerpo plasmático, así como claro de huevo, ¿verdad? Y nevado como la nieve, así un blanco apagadito. Y vive un tiempo, ¿verdad? Y vive un tiempo allí y luego pasa, deja ese cuerpo y pasa a tomar el cuerpo hasta el doble etéreo, ¿verdad? Ahí vive un tiempo también, pero como hasta ahí aprendió a conocer esa energía, entonces en ese momento sus dos ángeles que todos tenemos, ¿verdad? Un ángel protector y un ángel maestro, se transforman en seres de karma y entonces lo bajan y le ponen papá y mamá y vuelve a encarnar, ¿verdad? Y toma cuerpo físico nuevamente, ¿verdad? Ahora, ese ser en esa segunda vuelta, pues ya entiende y comprende y estudia y maneja su cuerpo, ¿verdad? Vamos a decir, aprendió hasta el nivel de lo que es el cuerpo mental, ¿verdad? Entonces, fallece la persona, ¿verdad? El cuerpo se queda allí en la tierra, el ser sigue viviendo y vive un tiempo en el cuerpo físico aún no manifestado. Luego deja ese cuerpo y toma el cuerpo hasta el doble etéreo. Y luego deja ese cuerpo y sigue viviendo en el cuerpo mental. Y en ese momento, cuando ya está en el cuerpo mental, ¿verdad? Aparecen sus dos ángeles, ¿verdad? Que son señores de karma, y entonces lo bajan otra vez y lo encarnan en el plano físico, ¿verdad? En ese momento, pues un hombre y una mujer están haciendo el amor, y en ese momento, pues a ese ser lo pegan al lado de su madre. ¿Para qué? Para que a los 9 meses, pues salga ese bebé y entre ese espíritu a continuar su aprendizaje. Muy bien. Entonces viene ese ser a un nuevo mundo, a una nueva vida, ¿verdad? Con otro cuerpo físico. Y entonces empieza a estudiar y empieza a analizar y empieza a manejar y controlar sus energías. Y ahora llega a conocer lo que es el cuerpo intuitivo, ¿verdad? Y entonces muere esa persona, deja el cuerpo físico allí y sigue viviendo en el cuerpo físico no manifestado. Y luego de allí sigue al cuerpo hasta el doble etéreo. Luego de allí sigue el cuerpo mental, ¿verdad? Y deja el cuerpo mental y sigue al cuerpo intuitivo. Y estando en ese momento allí, entonces los señores de karma otra vez lo agarran y lo bajan y lo ponen otra vez para otra encarnación, ¿verdad? Y entonces nace nuevamente con un nuevo cuerpo y todo, pero ahora aprende, ¿verdad?, a manejar y controlar sus energías hasta llegar al cuerpo causal, ¿verdad? Y entonces fallece esa persona otra vez y sigue viviendo en sus cuerpos hasta llegar al cuerpo causal. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando llega al cuerpo causal? Pues ahí ya no hay que hacer nada, porque Papá Dios en ese momento te absorbe, te succiona, te atrae y se hace uno contigo. De hecho lo es desde que estás encarnado, pero ahí ya se hace físico. Y en ese momento ese ser ya no tiene por qué regresar. ¿Por qué? Porque ya está unificado con el todo, ya se hizo uno con Dios, ya no tiene por qué bajar a aprender, a manejar, a controlar, a conocer sus energías, ¿verdad? Con las cuales está hecho y está perfectamente hecho, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de los metafísicos, llegar a esa unidad, no en muerte, mis hermanos, no, en vida, saber todo eso, tenerlo eh, no en la mente, sino hacerlo prácticamente en la vida física, ¿verdad? Y saber que eso es
tu dominio, como decimos en las clases, ¿verdad? Todo eso que ves afuera es tu dominio, tú lo estás creando. Por eso cuando las personas me preguntan, es que mire esto y lo otro, dije, todo eso lo has creado tú mismo. Entonces, si no te gusta lo que estás viendo afuera, pues cambia tu pensamiento, tu sentimiento, tu emoción a positivo. Y entonces ahora sí todo va a ser positivo, positivo, positivo. Ya nunca va a haber ningún problema de ningún tipo, económico, social, material, espiritual. Vas a ser un ser armónico, como decía una persona, pero es que yo quiero dinero, posesión. Bueno, vas a ser próspero. ¿Por qué? Porque eres hijo de un padre próspero como Papá Dios, que es omnipotente, omnisapiente, omniabarcante, omnipresente, infinito. Pues, ¿qué puedes pedirle que no te quiera dar? Porque eres su hijo amado en quien tiene puestas todas sus complacencias. Muy bien. Entonces, volviendo a este punto, ¿verdad? Eh, Dice, entonces tú no puedes morir contra ti mismo, contra tu voluntad. Nada ocurre contra ti mismo. Esto es imposible, pues nada ocurre que tú no quieras que ocurra. Y es cierto, las personas no mueren así cuando un tiempo determinado. No, la persona muere cuando él quiere morir. Eso es todo, ¿verdad? Me acuerdo ahorita, ya en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando Fidel Castro estaba dirigiendo a lo que es Cuba, ¿verdad? Y pues todo el mundo decía, este año se muere Castro, este año se muere Castro. Y ya tenían la mitad del dedo. ¿Por qué? Porque tantos años decían y nunca se moría. Entonces, ¿cuándo se murió? Cuando él quiso morirse. Eso es todo. Entonces, todas las personas no mueren por ¿cómo te diré? Por una fecha o por un determinado tiempo. No, la persona muere cuando ella quiere morir. No puede ser de otra manera. Y luego dice, y tú sabes exactamente de qué te estoy hablando ahora. Solo debes descansar, aquietarte en tu corazón con el conocimiento de que todas las cosas están ocurriendo con alto grado de perfección divina, y este conocimiento te llevará a la verdad. Y es cierto, en el miércoles, ¿verdad?, que iniciamos el curso de Yo soy Dios en acción aquí, iniciamos con meditación, ¿verdad? Una persona, pues como siempre, llegan con ese programa mental de miedos, temores, inseguridades, ¿verdad? Y decían, no, es que cuando les pongo el corazón para meditar, dicen, no, es que a lo mejor se me va a aparecer algo malo, o me va a pasar algo malo. Y le digo yo, mira, si nos vamos a Génesis, ¿verdad? Ahí dice bien claro que Papá Dios, ¿verdad? Dijo, hágase la luz, y apareció la luz, ¿verdad? Y ahí empezó a hacer, pues, el cielo, la tierra, los animales, el, el sol, la luna, las estrellas, todo lo hizo con la luz, ¿verdad? Y luego al final dice, hagamos al hombre imagen semejanza. Ok, y entonces también hizo al hombre y a la mujer también. Pero dice, al final, dice, cuando Papá Dios terminó de hacer toda la creación, ¿verdad? Y se puso a contemplar la creación, vio que era buena sobremanera. O sea, toda su obra era perfecta, toda su obra es perfecta, toda su obra es fantásticamente buena, ¿verdad? Entonces le pregunto a la señora, digo, si todo es perfecto, hecho por un Dios perfecto, ¿dónde está el mal? Y pues entonces ahí pues ya se quedó pensando y todo, ¿verdad? Pero no me contestó. Sin embargo, otra persona que estaba allí tomando el curso también, iniciando también el curso, pues le dice, es que si tú estás en positivo, pues ya no vas a ver nada negativo, todo va a ser positivo, positivo. Entonces, ella misma, ¿verdad? Esa otra persona, pues le dio la respuesta a la otra mujer, ¿verdad? Y yo no hablé para nada, pero es cierto, ¿verdad? Cuando tú estás en positivo, tu pensamiento positivo, tu sentimiento positivo y tu emoción positiva, ¿dónde está el problema? No hay ningún problema, todo fluye, todo es positivo, todo es alegría, todo es felicidad.
Pero si tú metes el concepto de que, me va a ir mal, es que estoy enfermo, es que todo está de cabeza, entonces, así como tienes ese poder para crear lo positivo, tienes el mismo poder para crear lo negativo. Ahora, esa creación es perfecta, ¿verdad? No tiene polaridad, pero tú le das la polaridad y tú le das el sentido. Si tú quieres que esa energía mate, robe, viole, va a hacer eso. ¿Por qué? Porque ella simplemente obedece al pensamiento. Pero si tú dices, no, que todos sean amados, protegidos, que todos sean felices, así se va a hacer. Y entonces tú vas a ser inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque lo estás proyectando y lo estás ejecutando. Entonces, ¿dónde está la clave de todo esto? Bueno, pues está en ti, en ti, en ti, en mí, ¿verdad? En tu forma de pensar, en tu forma de proyectar esa realidad que llamamos mundo físico, ¿verdad? Que no es otra cosa más que una representación en el cubo del espacio-tiempo, ¿verdad? Donde tú estás creyendo y creando que este mundo es físico real, ¿verdad? Y por eso pues está todo trastocado. ¿Por qué? Porque tenemos esos pensamientos negativos, sentimientos negativos, emociones negativas. Pero vamos a cambiarle, ¿verdad? No nos cuesta nada, es gratis, tenemos esa energía infinita a nuestra disposición, ¿verdad? Pues vamos a cambiarlo, ¿verdad? Entonces, de hoy en adelante, que tu vida sea positiva, 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 más nunca negativa. Ahora, pues los invito, ¿verdad?, a participar en estas clases. Estamos los miércoles de 7 a 9 iniciando el curso de meditación, que es la base para el curso de Yo Soy Dios en Acción aquí, que se lleva 3 años, ¿verdad? Estamos en San Nicolás, en Lerdo de Tejada 503, Colonia Getsemaní, ¿verdad? Los miércoles de 7 a 9. Muy bien. Y aquí en el centro de Monterrey estamos en Juan Ignacio Ramón 415 Poniente, ¿verdad? Entre Serafín Peña y Porfirio Díaz, a 2 cuadras de la Purísima, hacia abajo, a 1 cuadra de lo que es la Plaza del Mediterráneo. Ahí estamos los jueves de 7 a 9 de la noche para las personas que les guste todo esto, pues puedan participar y acompañarnos, ¿verdad? En esta, pues vamos a decir, el camino de regreso a casa con Papá Dios. Bueno, pues entonces no me queda más que, pues, darle las gracias por escucharme y por verme y por seguir estas ideas, ¿verdad? Que no son mías, son de todos ustedes, ¿verdad? Para beneficio de todos ustedes. También quiero felicitar a los proyectores de la nueva humanidad, porque si se dan cuenta, este sistema que está ahorita ya murió, está muerto. El sistema económico ya, el dinero ya desapareció. Viene el Bitcoin, que es una moneda ficticia o virtual. El político ya, ahora sí, la gente está ya asqueada totalmente del sistema político, y el sistema religioso ya está agotado también. Entonces viene un nuevo sistema orientado hacia esa hermandad, ¿verdad? Por eso felicito a todos los proyectores de la nueva humanidad, a las personas que como tú y como yo estamos proyectando esa nueva humanidad a través del pensamiento, imaginación y el nombre, nombrar. Muy bien, bueno, pues no me queda más que decirles, mi corazón es tu corazón. Y pues nos vemos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana. Muchas gracias y felicidades.